No, 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 con el... Bueno, a ver, Carolina primero levantó la mano. A ver, Carolina, ¿qué pregunta tiene? Eh, Dejen la mano levantada con la aplicación, porque así vemos y no tienen que estar con la mano todo el tiempo así cansándose. ¿De sí. acuerdo? No, ¿Entienden lo que digo? mi consulta es la siguiente. Lo que anoté del Sistema Europeo de Derechos Humanos. ¿Serían entonces los Sí. protocolos a tener en cuenta para la evolución el 9, el 11 y el 14? Sí, tal cual. A ver, desde ningún punto de vista, porque no lo hemos analizado, no entendieron lo de poner la manito. ¿Vean que abajo dice reacciones? Sí, 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 Abajo no. dice reacciones y ahí tienen la manito. Pongan la manito, entonces después podemos ir y no nos olvidamos. Yo sé que Manuel tiene preguntas, Nicolás tiene preguntas, pero después me olvido en un rato. Si En la ponen la parte de manito no nos encimamos. participantes, en la parte de participantes aparece, tocan en participantes y le aparece la opción de levantar mano. Toquen eso y ya tengo que después de Carolina viene Nicolás y después Manuel. Ah, mira, buenísimo, genial. Bueno, entonces lo manejás vos, Marcé, genial. Ok, bueno, entonces, mira, Carolina, para que te quede claro esto y a todos. Nosotros cuando estudiamos el sistema europeo, de los protocolos que existen, yo les mencioné el protocolo 1, que incorpora el derecho de propiedad, que es un protocolo sustantivo, y les dije, les conté, que es la primera vez que se les reconoce legitimidad en materia de derechos humanos a una persona jurídica, porque habla de las personas morales. Única cuestión del protocolo 1 que podría llegar a preguntar en el examen. Protocolo 2, protocolo 3, protocolo 4, protocolo 5, protocolo 6, protocolo 7, protocolo 8, protocolo 8. No voy a preguntar nada, porque no lo ¿Podrías vimos. repetir ¿Qué cosa querés que Tomás? lo del protocolo 1 de recién? Que es No, lo del protocolo 1 es muy interesante porque es la primera vez en un sistema de protección a los derechos humanos que en esa época tenía muy visualizado a la persona humana como sujeto de derechos. En Europa hacen un avance e incorporan a las personas naturales, a las personas morales, la incorporan como sujeto legitimado para peticionar por eventual violación a los derechos humanos, en particular el derecho de la propiedad. ¿Se entiende? En virtud del protocolo 1, también las personas morales, las personas jurídicas pueden peticionar. Simplemente eso. ¿Sí? Protocolo 2 nada, protocolo 3 nada, protocolo 4 nada, protocolo 5 nada, protocolo 6 nada, protocolo 7 nada, protocolo 8 nada, protocolo 9. Fundamental entender del protocolo 9 que la modificación al procedimiento que hace es que en virtud y a partir de la entrada en vigor del protocolo 9, los individuos quedan legitimados para acudir a la Corte, al Tribunal de Justicia, digamos, a lo que era la Corte Europea de Derechos Humanos, ¿sí? Luego del informe del 31, es decir, agotan todo el procedimiento ante la comisión dice, hubo violación, y a partir del 9, las personas físicas pueden llevar su caso a la Corte, que antes no podían, porque era resorte exclusivo de la comisión. Protocolo 10, nada. Protocolo 11, por supuesto, el más importante, para decirlo de alguna manera. El protocolo 11 modifica toda la estructura, elimina los dos órganos que preexistían, esto es Comisión y Corte, y crea un órgano nuevo, que es el Tribunal Único Europeo y Permanente de Derechos Humanos. ¿Sí? Y con todo el procedimiento, que ahí sí lo vemos a fondo, ¿no? Y luego el protocolo 14, que modifica, en algún sentido atenta, desde mi mirada, contra el principio pro homine, que se había logrado en el protocolo 11. ¿Por qué? Porque ya el juez ponente efectivamente tiene la capacidad de decidir solo si acepta o no acepta la petición. Esto es la admisibilidad, ya queda en cabeza de un solo juez. Entonces se acaba esto del comité, se acaba esto de la posibilidad de que sea la sala en pleno que analice sobre la admisibilidad, se termina. Y por otro lado, este protocolo agrega, Nicolás hizo una cara rara cuando dije lo de la admisibilidad. ¿Te perdiste ahí?
¿No? ¿Seguro? No, Bien, no. bien, bien. Entonces, dale, genial. Entonces, ¿entienden lo que digo? Y aparte, el protocolo 14, ¿qué agrega? La gravedad. Y dice, tiene que ser una violación grave. ¿Qué es una violación grave? ¿Qué es grave? ¿Se entiende? Entonces, si para el juez que entiende en la cuestión esa violación no es grave, ya la puede desestimar. Entonces, eso para mí es grave, valga la redundancia. ¿Está bien? Esto es en materia de protocolos. ¿Te respondí la pregunta, Carolina? Sí, perfectamente, gracias. Nicolás ahora. Yo tengo dos preguntas. La primera es, que lo habíamos visto el martes, que fue una de las preguntas que hiciste. El Consejo Sí. Europeo, antes de ser constitucionalizado en el Acta Única Europea, sigue, igual tiene, no sé qué, o bueno, no me acuerdo qué carácter tiene el organismo en sí, cuando era clandestino, digamos, cuando no figuraba, si igual aún así era intergubernamental o no es nada por el hecho de ser clandestino, es solo una reunión de los jefes de Estado. Bien, a ver, esa es una primera pregunta, dejemos la segunda para luego, ¿te parece? Para no confundir. A ver, escuchá, pensá, porque vos fíjate que en la forma en que elaboraste la pregunta, en rigor te lo respondiste. Pero yo te voy a afirmar este conocimiento, que es lo que me estás pidiendo. A ver, el Consejo Europeo siempre estuvo formado por los jefes de Estado y de Gobierno. Esto es, los mandamás, ¿de acuerdo? No hay autoridad más alta que los jefes de Estado. ¿Vamos bien? En el marco de un Estado. ¿Qué sucede? Hasta digamos, durante todo el proceso de comunitarización y hasta el Acta Única Europea, este órgano nunca estuvo en un artículo de los tratados. Nunca estuvo oficialmente, no fue un órgano. Por eso yo le digo clandestino. Pero imagínate que los jefes de Estado y de Gobierno tienen toda la posibilidad para decir, se termina la Unión Europea mañana. Si para algo son los jefes de Estado y de Gobierno, está bien, si entre todos se reúne todos los jefes de Estado y de Gobierno y dicen, se acabó la Unión Europea, pues se acabó todo. ¿Hasta acá vamos bien? Esto entonces te da la idea de que cuando se vino a integrar ese órgano dentro de los órganos de lo que iba a ser la Unión años más tarde, en el Acta Única Europea, la naturaleza jurídica de ese órgano no cambió. Bien, perfecto. Sigue siendo intergubernamental. Perfecto. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien, Ahí. dale. ¿Y la segunda? La segunda, que tiene que ver con el laudo 4, es lo que vimos porque con el 7 sí entiendo qué es lo que nos trae como de importante. Lo que no entiendo es en el laudo 4. ¿Qué es eso importante que nos trae a nosotros como para que lo veamos? A ver, contame el laudo 4, ¿te animás? Sí, el laudo 4 trata sobre un reclamo que hacía Brasil a Argentina por una normativa interna misma de Argentina que no permitía a Brasil ingresar pollos viscerados al país, y lo cual decía que restringía, iba en contra de las normas de un libre comercio. Y lo que se discute en el tribunal es primero si el tribunal es competente, si había normas que tuvieran que ver en el análisis del dumping, si la norma tiene que ser omitida o no, omitida no es la palabra, dejarla sin efecto, y Argentina lo que dice es que esa norma se haga efectiva para todos los casos. A ver, hay como una confusión en la narrativa del caso, porque no te estoy entendiendo bien el caso.
A ver, vamos a estudiarlo juntos. ¿Quién me puede contar el caso? ¿Quién preparó, las chicas o los chicos el 4, Marce? Las chicas. Las chicas. Las A chicas el ver, 4. ¿cuál de las niñas nos puede enseñar el laudo 4? A nosotros los caballeros. Bueno, más o menos es como dijo el compañero, en parte, pero en parte no. Ah, bien, Sí, el conflicto de hecho era ese. Brasil le bien. importaba a Argentina pollos congelados y el problema es que Argentina pone una medida antidumping, como decía él, que lo que hace es que Brasil baje sus ventas, tanto a nivel precio como a nivel volumen, en un nivel histórico. Entonces lo que Brasil dice es, en primer lugar, esta medida es restrictiva del objetivo que tiene el Mercosur, que es el libre comercio, establece, no, la palabra no es aduana, pero establece una restricción en el flujo de ese producto, lo que dice es eso, por un lado, y por el otro lado lo que dice es que toda la investigación sobre si se tiene que aplicar esta medida, si esta medida es concordante con la normativa del Mercosur, Argentina la hizo por sí sola y no atribuyó la competencia a los órganos correspondientes del Mercosur, ¿sí? Por ejemplo, lo que dice en una parte es que no le comunicó a Brasil todo el proceso de investigación y a los exportadores y eso. Y eso es creo que lo que está explicando el compañero a grandes rasgos. Ahora vamos, entonces. Y lo que argumenta Brasil es que esto tiene que ser un caso que se someta a Mercosur porque están, no me acuerdo el número de la normativa actualmente, pero que estaban debatiendo los dos sobre la interpretación de una normativa de Mercosur. Eso es lo que más o menos lo que trataba el laudo. Perdón, y además, como ninguno de los dos habían internalizado las normas. Sí. Las normas Mercosur, ese fue el gran problema por el cual ni uno ni el otro tenían, ni Brasil ni Argentina tenían la razón siempre. Por eso que, digamos, la sentencia no le da ni la razón ni a Argentina ni a Brasil, queda como en un ni. Y pero lo que destaca, que para mí es importante, perdón que la corte, es que lo que dice el Mercosur es, por más que no hayan internalizado esta norma en particular, que era la que se discutía, que decía la compañera, se entiende que si son parte del Mercosur, el espíritu de las normas Mercosur en general, del Tratado Constitutivo y de la Organización Internacional, es el libre comercio. Entonces, en ese sentido sí le da la razón a Brasil de que es una medida restrictiva y que no corresponde con un miembro del Mercosur. Bien. A ver, así explicado, ¿entendés, Nicolás, que cuando vos me lo contaste, me estaba faltando algún detalle que hace un poco a la esencia de la cuestión? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Bien, ¿entendiste? Si digo para que no cometas el mismo error mañana, si se te pregunta, ¿va bien? Entonces, es muy importante explicar bien los hechos porque va a dar lugar a pensar y poder responder la pregunta que vos hacés, ¿sí? A ver, fíjense que de esta manera queda muy en evidencia que tanto en el 4 como en el 7, en definitiva, el planteo que se está haciendo es la distinción que existe entre las normas propiamente dichas del Mercosur, las que están dentro del Mercosur y que emanan del Mercosur, de los órganos del Mercosur, versus aquellas normas que son del derecho interno. ¿Por qué lo planteo de esta manera? Porque, en definitiva, para responderle a Nicolás, yo tengo que hacer esta explicación. Cuando se genera una organización internacional, y en particular del derecho de la integración, aparece un conjunto de normas que se denominan normas derivadas, que van a ir señalando, en algún sentido, que van a ir cumplimentando las directrices propias del derecho originario de esa organización. Vamos a decirlo de otra manera. Asunción y sus protocolos como normas originarias establecen directrices que se van a ir cumpliendo a través del derecho derivado que emana del Mercosur. ¿Me seguís hasta acá? Sí. Claro, acá ocurría algo, tanto en el 4 como en el 7, esta cuestión de yo como Estado intento hacer valer una norma interna dentro del marco de un sistema al que me obligué bajo ideas directrices que son de cooperación económica muy específica.
Entonces, ¿qué es lo que prima? ¿Esa norma que yo como derecho interno pretendo hacer valer? ¿O está primando la norma del Mercosur a los fines del comercio entre dos estados del Mercosur? ¿Está bien lo que quiero decir? Digo, fíjate que el laudo, cuidado Mariana, no es sentencia, es laudo. Sí, ¿De acuerdo? ¿Sí? No para que pidas perdón, pero para que no cometas ese error mañana. El laudo nos echa luz sobre esta cuestión. Y en definitiva lo que nos termina marcando es diciendo, a ver, no solamente hay que respetar los principios del derecho internacional, que son fuente del derecho de la integración en el sentido de que las obligaciones se asumen para ser cumplidas, sino que aparte hay que abstenerse de aplicar normativa o, en este caso, medidas de restricción que impliquen un perjuicio directo a un socio del Mercosur que importa necesariamente el incumplimiento del tratado. Porque el Tratado de Asunción se firmó con un fin específico. Y efectivamente, a través de esta normativa, de esta acción, Argentina está incumpliendo. Entonces, está bien, más allá de que se haya incorporado o no se haya incorporado la norma mercosureña, lo cierto es que, como hablamos la vez pasada, cuando uno integra una organización, aparecen obligaciones que son del orden del no hacer también, hasta que se incorpore la norma a través de la obligación de hacer. Y esa obligación de no hacer va a implicar necesariamente no efectuar actos contrarios al fin y espíritu de las normas de la integración. ¿Entendés, Nico? Sí. ¿Las chicas pueden agregar algo más que yo no haya dicho? Yo quería Digo porque agregar, estudiaron el laudo. quería agregar que en realidad en el laudo quizás es confuso porque menciona mucha cantidad de normativa de la OMC, de distintos órganos de distintos organismos. Y en definitiva, lo que dice el laudo es que ninguno de todos ellos, de toda esa normativa sirve porque no está aplicada propiamente al Mercosur. Distinto es que el Mercosur hubiera tomado como norma, o si en su norma hubiera hecho referencia a una norma por ejemplo, de la OMC. Me perdí en Distinto si último, Mariana, bueno, ¿cómo? Perdón. Digamos, que las partes por sí solas hicieran referencia a distintas normas de distintas organizaciones que quizás aplicarían por el antidumping y demás, no quiere decir que aplique a este caso. Para Claro. este caso lo único que se puede aplicar es norma Mercosur. Pero, distinto decía el laudo, es si una norma Mercosur hace referencia a una norma de OMC. Entonces ahí sí está, porque está dentro de la norma propiamente Mercosur. Claro. Ahí sería... Pero digamos que en realidad, a mí cuando lo leí, cuando hicimos el PowerPoint, ves un montón de normativa y vos decís, de todo esto no sirve nada. Claro, pero atención, porque por ahí, y ahora pues estamos en clase, pero por ahí en el examen decir no sirve nada. No, quiero decir... puede jugar una mala situación. No. Digo, no sirve nada en el sentido para explicar... comentarle, claro. Te explicaste bien, pero cuidado porque a veces cuando decimos una última frase echamos por tierra todo lo que dijimos. Cuidado con esa frase. A ver, Dani. Partes argumentan un montón de normas, porque hay todo un tratamiento de la parte procedimental, por eso el laudo es tan largo, porque ambas argumentan la cuestión de hecho, el derecho, la cuestión procedimental, lo que dice es que al final la decisión
resolución, el laudo en sí, no se basa en las normas generales de Mercosur. Es mucho más de la decisión. No, está para esto, saben, de ese, tengan claro, y árbitro de su propia competencia, por un lado. Y por otro lado, hay jurisprudencia de nuestro tribunal más alto de la República, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y está basado en principios generales del derecho internacional, si se quiere, o principios de los derechos de los diferentes estados que componen la comunidad internacional, que dice lo siguiente: los jueces, los árbitros, para hacer la analogía, no tienen la obligación de seguir todas y cada una de las alegaciones de las partes, sino solo aquellas que resultan pertinentes para resolver la cuestión. ¿Qué les quiero decir con esto? Yo como parte puedo llevarle al órgano que va a decidir, sea un tribunal, sea un órgano arbitral, le puedo llevar un montón de jurisprudencia, un montón de normativa, y puedo fundar mi pretensión o mi defensa de la manera que a mí se me ocurra. Pero la realidad es que quien va a decidir, primero tiene que respetar el ámbito. A ver, un juez argentino no puede decidir utilizando normativa uruguaya, salvo que la normativa uruguaya haya sido invocada como un hecho y probada su existencia, en un caso que se requiera así. Pero digo, si no, el juez argentino tiene que decidir con arreglo a la ley argentina, ¿no es verdad? En principio. A ver, segundo, cuando se presenta una norma del Mercosur incumplida o se alega su incumplimiento, muchas veces las partes pueden invocar para fundar normas de otras organizaciones, incluso de la OMC, en este caso fundamental. ¿Por qué? Porque la OMC tiene casualmente una relación muy estrecha con el Mercosur, porque el Mercosur se la dio por la opción de foro. Entonces, al permitirle a la OMC ser otra chance de solucionar controversias, se vincula estrechamente el uno y el otro. ¿Vamos bien? Fíjense que si mañana se quisiera incorporar al Mercosur un socio que no es Estado miembro de la OMC, tendríamos un problema. Tendríamos que analizar qué hacer. ¿Se entiende? Entonces, a mí me parece que esto lo tienen que tener claro ustedes, ¿sí? Las partes pueden alegar, pero cuando se va a decidir, se va a tomar la norma que es pertinente para poder tomar la decisión dentro del ámbito que corresponde, en este caso el Mercosur. ¿Sí? Bien, Nico, ¿quedó respondida tu pregunta o no? Mira, te digo que al ¿Sí? final terminaron decidiendo por el derecho original. Claro, claro. O sea, claro. porque el derivado no había sido internalizado. Claro, pero ahí se presenta también la misma problemática que se planteó luego en el 7, la obligación que tienen los estados de internalizar la normativa para que entre en efecto, ¿no es cierto? Para que entre en vigor, para que tenga efecto jurídico. Entonces ahí se presenta todo un tema que es muy, muy interesante plantearlo. Muy bien, bueno, sigamos. ¿Qué otra pregunta hay? Manuel tenía una pregunta. Manuel. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Cuéntanos. Bien. Bueno, tengo una serie de preguntas. Bueno, a ver, vamos. Si otro levanta la mano, vamos haciendo así como para ir respondiendo a todos. Dale, mientras no levante otro la mano, respondemos todas las de Manuel. Está Tomás, muy bien. Entonces respondemos una a Manuel, después a Tomás, después volvemos a Manuel, después vemos, vamos viendo, dale. Perfecto. Ver, bueno, vamos con la primera. El protocolo 1, que mencionaste recién, es un protocolo adjetivo, ¿cierto? No, sustantivo. ¿Sustantivo? A ver. Claro. ¿Por qué es un protocolo sustantivo, Manuel? Porque incorpora derechos. Sí, pero no modifica el procedimiento, porque al momento de incorporarse no es un procedimiento distinto. No, porque... a ver, la duda que te nace es legítima, porque en principio la cuestión de la legitimación sería un tema estrictamente procesal. Claro. En eso te doy la derecha. Cuando vos tenés en este sistema esta suerte de mezcla, si se permite el término, vas a tomarlo como un protocolo sustantivo por cuanto es más importante la incorporación del derecho. Y, de hecho,
esa legitimación activa de las personas morales solamente abarca para el caso que se trate de una alegación de violación al derecho de propiedad, no para el resto de los derechos. Perfecto. Por eso no es adjetivo, ¿entendés? Claro. Ahora sí, ahora lo entiendo. Perfecto. Todos los otros protocolos que mencionamos, tanto el 9 como el 11 como el 14, sí son adjetivos. Exactamente, porque esos Bárbaro. sí tienen como único objetivo, Camila, modificar el procedimiento. Perfecto, clarísimo. Bien, muy bien. En la etapa, dentro del mismo tema, en la etapa de admisibilidad, ¿es obligatorio, es requisito excluyente que esté formulado en inglés o en francés? No. Ah, bien. No. En los términos del protocolo 11, es sí o sí entra a jugar algo que no es la etapa de admisibilidad. Esto es, etapa de admisibilidad, procedimiento de solución amistosa, se soluciona o no, si no se soluciona obviamente, va al juicio. En ese momento aparece el uso de la lengua oficial y aparece la obligatoriedad del patrocinio letrado. ¿Vamos bien? En el viejo procedimiento anterior al protocolo 11, efectivamente se tomaban las denuncias en cualquier idioma, pero el informe del 31, superadas todas las instancias, se hacía en inglés o en francés, porque son las lenguas oficiales del sistema. ¿Sí? Bien, perfecto. La etapa de juicio, perdón, Manuel, solo porque viene de la mano con lo que dijo el doc. ¿La etapa de juicio es lo mismo que la etapa de fondo? Claro, lo que pasa es que... Los méritos del caso. Claro, muy bien. Lo que pasa es que acordate que el 11 modifica, entonces al generar un sistema nuevo en cabeza de la propia Corte, la Corte ya no va a manejar, como hacía la Comisión, una etapa para los méritos del caso, sino que ya ahí empieza el juicio en el nuevo procedimiento. ¿Sí? Bien. ¿Cómo sería esto del protocolo 11? Porque el protocolo 11 crea el recurso de revisión, ¿no? Pero eso cuando se dictó sentencia. A ver. Claro. Lo que me pregunta Camila es si el inicio del juicio, en los estudios del fondo... Sí, sí, sí. ¿Okay? Después la revisión que vos señalás va a venir luego. La revisión va a venir cuando sale la sentencia y se va a plantear si la sentencia la dictó la sala, porque si la dictó la gran sala en forma originaria no puede haber revisión, solamente aclaratoria. Y si las partes la interponen, ¿no? Si no, no. ¿Ok? Sí. Sigamos. Tomás. Pregunto, tengo una duda en cuanto a los procedimientos actuales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El recurso por incumplimiento. Sí. Nosotros dijimos que lo que resuelva el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en ese caso puede ser apelado, ¿verdad? ¿O yo estoy equivocado? ¿No? Lo que pasa es que en la acción por incumplimiento ¿quién interviene en el incumplimiento? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En realidad, la legitimación activa la tiene la Comisión o algún Estado. Pero ¿quién interviene? ¿Qué órgano judicial? Acordate que vos tenés 3 tipos de órganos judiciales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿o no? Perfecto. General. A ver, no. ¿El general o el de la Unión Europea? No, fui yo la que metió general. Y me equivoqué. Yo tengo entendido que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Estás de acuerdo, Camila, o no? Ahora que lo dice el compañero, sí. Bien. Pero mi respuesta inmediata fue el general, pero entiendo que no.
Entonces, en la acción por incumplimiento que entiende el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mal podrías plantearte una suerte de recurso porque no tiene órgano superior. Claro, yo tenía eso, que podía ser apelado por, y mi duda era, ¿ante quién? O sea, él Claro, iba a preguntar eso, literalmente. No. Ok, perfecto. Todo, Perfecto. a ver, es lo mismo, por ejemplo, que si bien no es controversial, sino que tiene la función prejudicial, por ejemplo, ponerle que, no sé, alguien, no existe esto que voy a decir, pero vamos a ponerle el caso que no, yo no estoy de acuerdo con la doctrina que fijó el Tribunal de Luxemburgo, entonces quiero que se vuelva a revisar. ¿Quién lo va a revisar si la dicta el máximo tribunal? Sí, claro. ¿Sí? Entonces, lo mismo que decir, bueno, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dicta en instancia originaria, apelarla a la luna nada más, qué sé yo. ¿Sí? ¿Entendés? Perfecto. No se puede. Bien, bueno, sigamos. Bárbaro. Una pregunta sobre la solución de controversias en el Mercosur. Tenemos primero lo que son la negociación directa, ¿no? Como pasa en el laudo 7, en el laudo 4. Después se puede pedir, se puede ir al grupo de mercado común para que emita una propuesta y después directamente al arbitraje. Pero leí que se puede también ir a la comisión. Claro, a la comisión también se puede ir, ¿no? Pero ¿es optativo ir a la comisión o ir al grupo de mercado común o cómo funciona eso? Porque la verdad no lo entendí bien. A ver, por ahí es algo importante que ustedes entiendan para poder comprender la letra de la norma. En las relaciones internacionales, claramente los estados que están en conflicto, la última ratio es lo judicial o lo arbitral. Primero, por costumbre, se intenta resolver la cuestión charlando. Cuando no se puede charlar, se intenta resolver la cuestión a través de la intervención y los buenos oficios de los órganos que existen en la organización. Depende del tipo de controversia y el grado. Lo voy a llevar a la comisión, lo voy a llevar al grupo común, pero digo, no es que lo llevo a la comisión entonces fracasa o no se llega a nada, y entonces lo llevo al grupo común como que, bueno, es más importante el grupo. No, a ver, esto son diferentes estrategias que se para evitar manos de un tercero por nosotros. Sería la analogía que están establecidos en el artículo de la carga. Porque a mí me daba la misma entre compañero, que era paso. Expusiste el caso ante la comisión. Si lo expusiste ante la comisión es porque claramente es un tema de competencia propia de la comisión y la problemática se puede resolver desde la comisión, con buena voluntad de las partes, porque no te olvides que la comisión no resuelve nada. La comisión va a hacer una propuesta y son las partes las que tienen que aceptar la propuesta. Como el grupo Mercado Común va a hacer una propuesta y son las partes que tienen que aceptarla. Entonces, quienes resuelven son las partes, por eso son mecanismos diplomáticos. ¿Sí? Sí. Si uno capaz tiene muy en la cabeza el proceso interno, entonces lo ve tipo pasito, mediación. Ese es el tema, está muy bien. Sí, es verdad, es verdad. Es eso lo que pasa. Por eso nosotros hacemos, en estas clases, en la otra materia, tanto hincapié en esta cuestión de las relaciones de coordinación. Porque cuando vos entendés ese concepto, pero lo entendés profundamente, esas dudas que vas teniendo quedan disipadas. No, ¿para qué voy a ir a uno y a otro? Voy a uno, voy a otro. ¿Sobre qué base voy a elegir? Y sobre la base de lo que más me convenga. ¿Cómo es la problemática? Y bueno, ahí voy a ir. Cuando es un poquito más política, cuando me doy cuenta, y voy al grupo Mercado Común, como para que se entiende, digamos, pero no es que uno es mejor que el otro, simplemente son diferentes competencias que tienen atribuidas esos órganos, diferentes funciones. Gracias, perdón que me metí la pregunta. No, David, entonces, sí, habiendo dicho esto, los únicos que serían vinculantes, digamos, para los estados serían
los laudos arbitrales y las sentencias del tribunal? Bien. En principio, para el Estado, vos tenés que entender esto, Jesuán, cuando son relaciones de coordinación, vos y yo estamos coordinados, somos dos seres humanos, nos ponemos de acuerdo en algo, es vinculante. ¿No es cierto? Sí, me refiero a vinculante como sinónimo de obligatorio, quizás. Por aplicación del principio de buena fe, por aplicación del pacta sunt servanda, etc. ¿Vamos bien? Ahora, cuando ya la decisión no la podemos tomar vos y yo, porque somos incapaces, por lo que fuere, porque somos dos caprichosos, porque entre los dos hay un caprichoso, por lo que sea, entonces tiene que intervenir un tercero. En el sistema del Mercosur nunca es un juez. Cuidado con esto, porque vos hablás de las sentencias del tribunal, del TPR, pero en rigor son laudos del TPR. Yo les marco todos los errores así como para que no los cometan mañana. Sí, ¿no? Dudé justamente de decir sentencia porque sonaba raro. Claro, pero fíjate que, claro, lo que pasa es que como se llama tribunal, enseguida lo relacionamos como hacemos en Europa con las comunidades europeas, derecho comunitario. No, Tribunal Permanente de Revisión dicta sentencias. No, dicta laudos, porque es arbitral, ¿sí? ¿Ok? Y efectivamente los laudos dictados por las comisiones arbitrales o por el TPR, naturalmente, como debe ser con arreglo a principios de naciones civilizadas, son vinculantes para los estados. Marce. Sí, no hay más levantando las manos. Genial. Tengo una duda. En África. En África tenemos la historia, ¿no? Como va pasando desde el régimen de mandatos al derecho de la libre determinación, el Consejo de Administración Fiduciaria, y la única organización que tenemos que estudiar es el ECOWAS, ¿no? Exactamente, CEDEAO o ECOWAS, que son las siglas en inglés, CEDEAO en español. Exacto. Genial. Dentro de las instituciones, dentro del ECOWAS, la conferencia de jefes de Estado y jefes de gobierno, ¿es la única que es supranacional o me estoy equivocando? Casualmente no es supranacional esa. No es supranacional, pero tiene atribuciones. Me surgió la gran duda, pero tiene atribuciones porque puede dictar normas en materia económica que serían obligatorias para todos. Dicta directrices. A ver, ¿cuáles son los órganos de la CEDEAO? Tenemos, bueno, el Tribunal de Justicia, que ese sí saldría supranacional, ¿o no? Decime los órganos primero. Tenemos la Conferencia de Jefes de Estado, el Consejo de Ministros, el Parlamento, el Consejo Económico y Social, el Tribunal de Justicia y la Secretaría Ejecutiva. Muy bien. Pensá, razonalo esto. Sí. Bajo los mismos principios que charlamos antes cuando hablamos con Nicolás del tema del Consejo Europeo, digo, los jefes, la conferencia de jefes de Estado, ¿te parece que necesita ser comunitaria? No, no necesita ser comunitaria. Claramente no. Entonces no lo es. ¿Qué pasa con la conferencia de ministros? La conferencia de ministros... ¿Se quedó congelado o está pensando? Yo creo, no, estoy pensando, no me quedé congelado. Dale, a ver. Me parece que no, pero es una gran duda que tengo. Es que ahí está el punto. Escuchá, si no es la conferencia de ministros, vamos a ponerle que no. A ver, sigamos. ¿El Parlamento? El Parlamento... No. Pero... Bien. ¿Qué nos queda para que sea comunitario? Porque la Corte, el tribunal, por sí solo, no sirve que sea comunitario, porque ¿qué va a fallar sobre las normas dictadas por el propio tribunal? Ah,
Ah, ahora entendiste. Perdón, una cuestión. Yo tenía notado que la conferencia de jefes de Estado y de Gobierno sí tenía carácter comunitario y como rasgo distintivo a lo que solía hacer, porque no lo necesitan. A ver. Porque yo también tengo aquí. Recomienda acciones a la conferencia de jefes de Estado y jefes de Gobierno. Claro. El punto es que en la CEDEAO, por la redacción de las normas, se dan unas confusiones tremendas. La conferencia de presidentes de jefes de Estado, en rigor, dicta directrices. Cuando se dictan directrices, no son normas de derecho comunitario. ¿Sí? Quien dicta las normas de derecho comunitario es la conferencia de ministros. ¿Sí? El punto es que en una de las últimas modificaciones que se hizo, que fue lo que yo les señalé a ustedes, y ahí nace la confusión, por ahí yo generé la confusión, es que casualmente a este órgano se autoatribuyó, se le dio el carácter de poder dictar normas comunitarias. En rigor, en la práctica, no aparece eso, porque no es necesario. Digamos, ¿se entiende? Es como que ahí se hizo una mezcla al estilo africano, diría yo, en una crítica abierta a los hermanos y hermanas africanas, una mezcla que no tiene sentido, porque sos jefe de Estado, sos un grupo de jefes de Estado, ¿para qué necesitas dictar normas comunitarias? ¿Se entiende? Y de hecho, si tuviéramos tiempo, o más cursada, les diría, che, vamos a tratar de buscar normas comunitarias dictadas por la conferencia de jefes de Estado, y no vamos a encontrar nada. Porque es contrario a la naturaleza de la forma de ejercer el poder, ¿entienden? Es cuasi simbólico, entonces. Exactamente. En la práctica es así. Entonces, los únicos dos órganos comunitarios que tiene son la Conferencia de Ministros y el Tribunal de Justicia. Exactamente, porque hay otro tema muy similar con algunas decisiones que toma la Secretaría General y con algunas otras decisiones que toma el Parlamento, pero ninguno llega al carácter de norma comunitaria porque no hay norma raíz, norma del derecho originario que le haya dado esa atribución. En consecuencia no son derechos, no es derecho comunitario. Ahora, que vos me digas que van avanzando y si en el año que viene, entre 5 años, se modifica y aparece un protocolo, modifica Lagos, otro nuevo protocolo, y le atribuyen competencias soberanas a la Secretaría y al Parlamento, estamos hablando de otra cuestión. Pero por el momento no. ¿Sí? Perfecto, entonces la conferencia nada más dicta directrices. Claro. Perfecto, no normas, entonces no es comunitario, el que sí es comunitario es el Consejo de Ministros. Exactamente, es lo mismo que en ese sentido es muy similar a la Comunidad Andina de Naciones. Con la diferencia de que la Comunidad Andina de Naciones tiene más claro qué es cada órgano. ¿Ok? Bien. Perfecto. Una pregunta. El tema del Banco de Inversión y Desarrollo, del ECOWAS. Sí. ¿Qué carácter tendría? Voy a decir una bestialidad. ¿Tendría carácter de órgano? En realidad es un órgano, sí, no es una institución comunitaria, pero es un órgano, y no puedo llamarla institución comunitaria porque no son todos los miembros parte de ese sistema. Es un subsistema dentro del sistema, si se quiere pensar así. Y el órgano que lo rige es el banco, por supuesto. Pues solamente 7 estados tienen la moneda. Exacto. Sí, Entonces, la situación, ¿se entiende? Bien. Perfecto. Profe, ¿podríamos aclarar, así como hicimos recién con CEDEAO, con Europa, bien los órganos comunitarios? Sí. Porque los órganos comunitarios de Europa, concretamente, Parlamento, el Consejo, a secas, o Consejo de la Unión Europea, que es el nombre real, pero todo el mundo lo llama el Consejo, ¿sí? La Comisión,
¿sí? Son órganos comunitarios. Obviamente los tribunales, ¿sí? Todos los demás órganos que vimos nosotros no tienen carácter comunitario, porque acá está otro concepto que es fundamental que ustedes entiendan. Derecho comunitario no significa que todos los órganos son comunitarios. Si así fuera, si todos los órganos fueran comunitarios, no estamos hablando de derecho comunitario. Estamos hablando de un superestado, estamos hablando de otra cosa, pero no estamos hablando de derecho comunitario. El derecho comunitario es mixto, está compuesto, y de hecho es muy interesante Lisboa, porque habla de órganos e instituciones. Y en principio las instituciones son las comunitarias y los órganos son los intergubernamentales. Entonces, en ese sentido, el Consejo Europeo sería un órgano, por ejemplo, porque no es una institución comunitaria. Pero la Comisión Europea es una institución, porque es comunitaria. ¿Sí? Clarísimo, gracias. No, por favor. Manuel, ¿ibas a decir algo? Sí. ¿O podrías repetir cuáles son comunitarios? Si no, el Parlamento sí, la Comisión también. Parlamento, Consejo, ¿sí? Que es el Consejo de la Unión Europea, el mismo órgano. Te lo llamo de las dos maneras para que no haya confusión. ¿Sí? Claro. Comisión. Sí. ¿Sí? Tribunales, obviamente. Y para de contar por el momento de los que nosotros vimos. Hay otros, pero deja estos, porque los demás no los estudiamos. Después estudiamos el Consejo Europeo, que no es comunitario. El alto representante tampoco es comunitario. Digo, hay otros órganos que no son comunitarios. Bien, perfecto. ¿Bien? Muy bien. Jesús quería preguntar. Sí, volviendo a Europa, David, está bien decir que el Tribunal de Justicia no recibe peticiones individuales, sino que solo peticiones de los estados. Estoy pensando. Yo tengo anotado eso, pero bueno, quería confirmarlo. Lo que pasa es que no es adecuado. Lo adecuado sería si le agregás en forma originaria. Pero si no le agregás en forma originaria, ¿qué ocurre si el Tribunal General, que entiende en un caso de una acción una acción por omisión, por ejemplo, ¿sí? Que la inicia un individuo o una persona jurídica, el Tribunal de Justicia dicta la sentencia y la persona que inicia esto apela? La apelación va a ser recepcionada por el Tribunal de Justicia. ¿Vamos bien? Sí, o quizás para hacer más simple la pregunta es ¿quién tiene la legitimación en el Tribunal de Justicia africano? Espera, ¿estamos hablando de África o estamos hablando Sí. No, de África. Le había dicho, volviendo a África. Perdón. A ver, volviendo a África, ¿qué pasa en África entonces? A ver. ¿Quién tendría la legitimación activa? En África es diferente, porque África no tiene diferentes instancias. Entonces, en África, si yo digo que ante el Tribunal Africano no pueden llegar personas físicas o jurídicas, estoy contrariando el espíritu comunitario. Sí que pueden llegar. Es correcto decir que pueden llegar. Es incorrecto decir que no pueden llegar. En el 2004, ¿no? Claro, tal cual. Y se incorporó. Sí, por ahí 2004, 2002, no me acuerdo. ¿Pero se entiende esto, Jesuán? A ver, sí. para que lo entiendas mejor, hagamos por un segundo una comparación entre Europa y África. Europa tiene 3 estamentos judiciales, pero que sirven uno en uno y otro en otro. Quiere decir que tiene 2 instancias. ¿Entendiste esto? Cuando vos iniciás un juicio ante los tribunales especializados, podés apelar ante el Tribunal General. Ya está, terminó ahí. No hay tercera instancia. Pero cuando vos iniciás un juicio ante el Tribunal General, podés apelarlo ante
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no hay otra instancia. Cuando inicias el juicio ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no puedes apelar a ningún lado. ¿Está bien? Esta estructuración no existe en África. ¿Entendés? Entonces, ya está. Pueden acudir todos, digamos. Depende de las funciones que no las vimos. Pero en general es esta la idea. ¿Y me podrías repetir en el caso europeo? No me termina de quedar claro los niveles. Vos tenés el nivel más bajo judicial, para decirlo de alguna manera, es los tribunales especializados. De esos, nosotros mencionamos nada más que uno. Porque ¿saben qué pasa, chicos? La Unión Europea sería una materia cuatrimestral solo, la Unión, porque es muy amplio el tema de la Unión. Nosotros vimos una parte nada más, la más importante para ustedes. Está bien, pero es mucho más amplio. Tribunales especializados hay varios, pero vimos uno, el de la función pública. Si yo inicio un juicio ante el tribunal especializado, cuando apela alguna de las partes involucradas, va a ir al Tribunal General. ¿Eso lo entendés, Jesuán? Bien. Pero si yo inicié el juicio ante el Tribunal General, la apelación va a ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahora, si yo inicié el juicio ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no tengo más arriba. Entonces no hay apelación. Una consulta, entonces uno puede apelar si inicia... Espera un minuto. ¿Entendiste, Jesuán? Sí, o sea que si lo inicio ya en el Tribunal de Justicia, soné, digamos, no tengo otra instancia superior. Por eso casualmente están bien discriminadas las acciones ante qué tribunal se puede iniciar, y aquellas que van a merecer una apelación se recepcionan ante uno u otro de los dos más bajos, ¿entendés? Pero cuando se trata de una cuestión que puede poner en riesgo la doctrina jurídica comunitaria o que tiene una trascendencia institucional profunda, ya tiene que intervenir directamente el máximo órgano para que no haya ninguna duda y se uniforme todo el criterio judicial. ¿Entendés? Gracias. No, por favor. Manuel, ¿me decías? Sí, perdón por interrumpir. Si se inicia ante el tribunal especializado, entonces uno puede apelar y apela y va al tribunal general. Y uno, claro, a su vez puede apelar la resolución del tribunal general y ir al tribunal de justicia. O sea, no hay tres instancias, hay dos. Listo. Hay dos, siempre hay dos. Siempre, del tribunal... No, siempre no. Salvo cuando se inicia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Porque ahí no hay dos, hay una nada más. Claro, exacto. Entonces, en nivel más bajo, en los tribunales especializados uno puede apelar y va al Tribunal General. El Tribunal General, exacto, si inicias el juicio en el Tribunal General, puedes ir al Tribunal de Justicia. Pero si inicias en el Tribunal de Justicia, no tenés recurso de apelación posible, solo aclaratoria. No, tal cual, exacto. Perfecto. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Marce? No, levantando la mano, no hay nadie. Estamos procesando la info de ahora, de antes, de todo. No, está muy bien, está muy bien. ¿Vos tenés a alguien levantando la mano, Marce? No, nadie. Bueno, entonces... ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque sí, claro. En realidad es tonta la pregunta, pero quería saber si entra al grupo de Lima al final, o no, porque no lo habíamos nombrado. No, el grupo de Lima era para que ustedes tengan una noción, no, olvídate. Las dudas, pregunto. No, está muy bien, no, está muy bien que me lo preguntes. Que lo subestimo y me preguntan grupo de Lima y yo tipo... Claro, ¿de qué estamos hablando? Nada, claro, eso está dentro de los temas que fuimos viendo y que a cada uno que los preparó, porque yo, a ver, les quiero ser claro en algo. Nosotros tenemos un concepto de todos ustedes formados ya. Nosotros hicimos un seguimiento de todos. Entonces, bueno,
en algún sentido, tomar el examen es una formalidad que tenemos que cumplir, pero yo estoy en condiciones de evaluar ya mismo a todo el mundo. De hoy a mañana no voy a obtener, y más a través de las preguntas, digo, no voy a obtener diferentes resultados, ¿se entiende? Puede ser que, que guarden un poquito más en su memoria determinadas cuestiones, pero el aprendizaje... Te sorprendamos para bien. No, obvio que sí, claro que sí, pero digo, el aprendizaje que ustedes tuvieron, por ahí ustedes no lo pueden notar en este momento de examen, en este momento de nervios, pero todos yo me acuerdo las primeras clases con ustedes, y estaban tan perdidos todos en este mundo nuevo de lo internacional, y ahora están todos más como que moviéndose como pez en el agua, ¿no? Y está bueno eso, digo, yo lo tengo presente. Creo que se hizo un trabajo muy bueno durante la cursada, realmente. Yo estoy muy contento. Profe, ¿puedo agregar algo? Las clases de YouTube a mí me resirvieron, por ejemplo. De hecho, pude desarrollar mucho mejor el recuperatorio del primer parcial por ese tema. De hecho, este parcial ya terminé de grabar todas las clases. Claro. Yo las paso en Word, las terminé de grabar todas para tenerlas. Y de hecho estoy estudiando también de eso y como es el de PowerPoint. Por lo menos me manejé así, que fue la manera con la que llegué al recuperatorio. Vos sabés, Carolina, que para mí es muy interesante lo que me decís porque, bueno, nos ratifica que las herramientas didácticas son importantes, ¿no? Digo, sí. Esto de que por ahí ustedes tengan la clase en YouTube, que la tengan en el campus, que la puedan rever, que tengan toda la info en el WhatsApp, parece que no, pero en un momento de tanta crisis que estamos viviendo, el mundo entero, es como que te da un poco más de fuerza, ¿no? Decir, bueno, si tengo alguna duda, en tal clase creo que se habló, en tal clase, bueno, voy, miro, estudio, qué sé yo. Sí, yo creo que fue bueno todo. Me parece que, es más, estoy pensando, Marce, porque si vuelve, no sé cómo va a ser la nueva realidad para el cuatrimestre que viene, por ejemplo, pero yo creo que habría que, no sé, hacer 3 clases virtuales, una presencial, una onda así. Porque acá, pero fuera de chiste, acá te queda, está bien, te perdés el abrazo, el contacto personal con la gente, digamos, que nunca es feo, siempre es lindo, ¿no? Pero lo real es que acá queda todo grabado, chicos, y está bueno aparte, eso. Capaz los parciales se podrían tomar presencial, porque ahí sí, capaz tenés, qué sé yo, te corta la luz, se te complica, pero... Obvio. Y aparte, yo por mi parte quiero decir, no hablo por mis compañeros, pero que se valora mucho tener tantas cosas a disposición, porque nos ha pasado que a veces, o a mí personalmente, que se piensa desde afuera que quizás uno, por estar en su casa, la tiene más fácil, y no, estamos mucho más complicados ahora que cuando viajábamos. Entonces se valora mucho tener tantas cosas a disposición. De hecho, tener los PPTs, eso a mí me sirvió un montón. Los PowerPoints me sirvieron un montón, por ejemplo, a veces. Claro. De hecho, claro. Me pasó el cuatrimestre pasado que tenía una profesora que la mitad de la materia no dio clase, dio el ayudante, o sea, puso su tema en YouTube, ella no dio clase, había un tema importante que tenía que dar, y después, recién cuando fue lo obligatorio a partir de junio, ahí sí empezó a dar clases. Yo decía, ¿por qué no da clase antes? Como para tener la clase, pero bueno, o sea, por suerte ustedes están... ¿Sabes qué pasa? Claro, que a veces también para nosotros es medio complejo. Quiero decirte con esto. A ver, yo vivo solo. Imagínate si estuviera con mi hija, con mi ex mujer, que te volvés loco. A ver, no es fácil, no es fácil. Y por otro lado, esto de dar clase a través de la computadora es todo un aprendizaje pedagógico que uno tiene que hacer. Porque tiene que adquirir herramientas, porque no es lo mismo estar hablando en un aula donde vos ves a la gente, donde ves los gestos, ves si alguno se te duerme, tratás de levantar la cosa un poco. Acá es más complejo, por eso yo, vieron que les dije, prendan las camaritas, porque por ahí les veo las caritas, y por ahí me confundo, que por ahí creo que se perdieron y no se perdieron nada, por ahí es un gesto que uno hace habitualmente, y yo digo, uy, no entendió nada. Bueno, a ver, fulanito, fulanita, ¿entendiste? Digamos... Pero a mí me parece que, bueno, como todo, está lo negativo, está lo positivo. Creo que acá hay cosas más positivas que negativas en este sistema. Fue un año muy difícil porque no hubo acceso a bibliotecas, entonces quizá, ¿de qué sirve que te venga y yo te diga, bueno, estudiate de tal libro, me encanta este libro, me gusta el otro? Y no podés llegar al libro, digamos. Entonces tenemos que hacer como un esfuerzo extra, digamos, ¿no?
en reemplazar en algún sentido el libro, que nunca es reemplazable, porque lo bueno del libro es que te da una mirada distinta a la que incluso tiene el docente, cuando el docente es democrático, y te permite pensar de otra manera, y te permite generar ideas distintas, qué sé yo, que me parece que a mí me parece que es lo que vale, ¿no? Supe por Marcelo que hay algunos alumnos, hay unos 6, 7, 8 alumnos que en principio no se presentarían mañana, pero que van a estar escuchando el examen y van a estar conectados. Yo, chicos, sugiero que todo aquel que se pueda presentar, que se presente. A ver, el tener que venir al recuperatorio ya lo tienen, de última, si no se quieren presentar. ¿Qué pierden en intentar y saber qué se siente el ser evaluado de la manera en que vamos a evaluar y tratar de pensar las estructuras de pensamiento, como vamos a tratar de hacerlas, que ustedes las piensen? Digamos, me parece que no es una idea muy atinada no presentarse. Pero yo soy muy respetuoso de la decisión que ustedes tomen. Después los veré el 11, a los que no estén mañana, a los que no los escuche, a quienes no pueda interrogar. Después, si no se presentan el 11, ya lamentablemente tendrán que recursar la materia, pues ahí no puedo hacer nada. Pero digo, me parece que tienen que remeditar eso, ¿eh? Es una sugerencia. ¿Puedo decir algo, profe? Sí, claro, lo que quieras. Bueno, dos cosas voy a decir. Una, quería saber eso de poder presenciar mañana en caso de escucha y aprendizaje. ¿Se puede? ¿No hay problema? ¿No incomoda? No sé. Mira, yo te cuento. Nosotros a las 3:30 en punto, Marcelo abre el espacio y el que quiera entrar, él le va a permitir entrar. Vas a estar con el micrófono apagado, tenemos un listado que elaboró Marcelo, que hoy yo hice algunos cambios. Bueno, si no estás en ese listado y estás ahí y me decís, mira, yo quisiera dar, dale. A ver, no, vos tenés el derecho de dar examen mañana. Ahora, si vos, el no estar en el listado, desde ningún punto de vista te imposibilita dar examen. Vos si estás y querés dar, vas a dar examen, olvídate, despreocupate. Si vos vas sintiendo, porque a veces pasa, viste, que vas escuchando los exámenes diciendo, yo esta la sé, yo esta la sé, yo esta la sé. Por ahí justo después cuando te toca a vos, te toman algo que no sabés, pero bueno, no importa. O te toman lo que sabés. Y bueno, pero si ya tenés el no. Si igualmente acá no es que queda, uy, le fue mal en el parcial, entonces no le puedo poner un 10, le tengo que poner un 7 porque fue recuperatorio. ¿Qué es eso? Nosotros no hacemos eso. Acá hay gente que se ha ido con 10 en recuperatorios. La verdad es que yo en mi caso, la verdad que he jugado un poco con el tiempo porque todos sabemos que tenemos exámenes afines, entonces yo digo, bueno, claro, por los exámenes me acomodé al recuperatorio. Y la verdad es que yo desgrabé las clases nada más, no me puedo tirar a ir al examen, y más cuando lo escucho decir a usted, pero no lo diga de esta manera, o tenemos que hablar de tal manera, porque tenemos que aprender a hablar jurídicamente y correctamente. No, pero yo no puedo mandarme a rendir un examen donde... No, pero está bien. Ojo, por ahí, Tamara, te entiendo perfectamente, por ahí, Tamara, mañana, vos escuchás y vas viendo todas estas cosas que hoy parece que se presentan así como muy fatales, muy duras, hablar así, decirlo así, decirlo así, y vas a darte cuenta que en definitiva son señalamientos más que para el examen, para la propia vida. Porque aparte estamos en el examen, Ricardo y yo. Ricardo tiene una forma de encarar las cosas, yo tengo otra, y no soy ni yo mejor ni él mejor, somos distintos. Y por ahí, bueno, y tenemos que tomar una decisión en conjunto, en el momento en que estemos juntos. Si yo dejo de tomar examen porque me tengo que ir, me siento mal, lo que fuere, y sigue tomando él decidirá. Mientras tome yo solo, yo decido. Pero si estamos los dos juntos, lógicamente tenemos que decidir juntos por una cuestión ¿no es cierto? Entonces, digo, a veces, recién cuando, que creo que se fue, no, Mariana decía este tema de las normas que no sirven. Esa frase, por ejemplo, que yo se la marqué, pero no se la marqué con mala onda, se la marqué con... No, estoy un problema de internet. Sí. No, con el objeto de que entienda el mensaje, porque por ahí el día de mañana vas a estar en una audiencia, ¿y vos por qué dijiste tantas cosas cuando lo importante es esto? No, pará, no digas eso. Digamos, que el otro se exprese como quiera, ¿no? Y después vos tomás lo que te sirva. ¿Está bien lo que digo? Sí. No, yo no lo digo que lo diga mal, porque yo trabajo en un estudio jurídico y puedo llegar a entender cómo uno no dice normalmente a cómo lo dice en la jerga jurídica.
Entonces Claro. yo la verdad que, como todo el mundo, no nos queremos equivocar mañana y no me animo a tirarme al lance, pero sí a Está escuchar, perfecto. claramente. Eso, Está nada más. perfecto, está perfecto. Buenísimo. Ok. Buenísimo. Bueno. Ok. Bien. ¿Alguna otra cuestión, Manuel. chicos, chicas? Sí. Manuel quiere decir algo. Perdón por hinchar tanto, pero... No, dale. Un breve repaso por la jurisprudencia. Podemos hacer... Yo tengo anotada... Ya, un minuto que estoy buscando. Bueno, el primero de todos es obviamente el Cassis de Dijon, que es la controversia entre Alemania y Francia, ¿no? De 1979, por esta bebida alcohólica que tenía menos de 20 puntos de graduación. Y si no recuerdo mal, el meollo de la cuestión es que si bien se habían eliminado las restricciones arancelarias y pararancelarias, Alemania había alegado que esto afectaba la salud de la gente porque propiciaba el alcoholismo, y después que era una competencia desleal porque las bebidas que tienen menos graduación alcohólica salen más baratas fabricarlas porque el elemento sustancial es el alcohol. Y básicamente lo que se establece es que primero que tiene que primar el derecho internacional sobre el derecho interno, y es un granito de arena que pone el tribunal para la comunitarización, ¿no? Ese sería... Está perfecto, así esto está perfecto. Bien, bueno, ahora busco el resto. Había uno que es acá está, se encontré. Después tenemos el fallo Frankovic contra Italia, que es por el tema de la normativa de la protección a los trabajadores. La directiva, sí. Sí, que ante el incumplimiento del patrón de pagar los salarios, el Estado tenía que hacerse cargo de ellos, ¿no? Exactamente. Y en este caso, Frankovic va primero ante el tribunal interno de Italia y alega esta normativa, y Italia le plantea el caso al Tribunal de Justicia. Claro, porque esto va en función prejudicial. Ah, claro. En función prejudicial. En rigor, el juez italiano le pide a Luxemburgo que le diga la doctrina judicial aplicable para el caso, cómo interpreta esta directiva. Después, el juez italiano obviamente queda obligado a aplicar esa doctrina, ¿no? Claro, la doctrina, claro. Entonces, obviamente es una función prejudicial. El que lleva la cuestión es el órgano jurisdiccional italiano, y el juez italiano le pide a Luxemburgo que le brinde la doctrina aplicable al caso, ¿no? Claro. A ver, la doctrina aplicable al caso se traduce, para que hablar en términos correctos, ¿en qué? En la interpretación de la norma comunitaria sobre la cual tiene que decidir el juez nacional. Por eso el juez nacional, cuando aplica una norma comunitaria en un fallo de derecho interno, es un juez comunitario, porque está aplicando la doctrina de la comunidad. ¿Entendés? Claro. Perfecto. Claro, al aplicar norma comunitaria, el juez nacional se convierte en un juez comunitario. Claro, así dice, a ver, sigue siendo un juez nacional, por supuesto, pero digo, claro, es como que es un juez comunitario porque aplica derecho comunitario. ¿Está bien? Perfecto. Y el meollo, o sea, lo que nos deja el caso es lo mismo, ¿no? Contribuye al proceso de comunitarización. Claro. No, a ver, Frankovic ya está... ¿Qué año es Frankovic? Frankovic es de 1991, ya está la comunitarización. A ver, la comunitarización está explotando y ya está apareciendo el derecho comunitario ahí. Y quizás te falta Costa con Enel. Exacto, Costa con Enel, sí, de la nacionalización de la compañía eléctrica en Italia. Que ahí también se da un caso de prejudicialidad, ¿no? Ahí también se da un caso de prejudicialidad, y porque va ante el Tribunal de Justicia de Milán y después se lo llevan a la Corte de Luxemburgo en el 64. Claro.
Claro, y básicamente lo que resuelve es que la fuerza ejecutiva del derecho comunitario no puede variar de un Estado a otro al amparo de medidas legislativas internas sin poner en peligro la recepción de los objetivos del Tratado de Roma contemplados en los artículos 5 y provocar una discriminación prohibida por el artículo 7. Claro, ese sí sería muy parecido al Cassis de Dijon. Ese es muy similar. Tanto Costa con Enel como el Cassis de Dijon y tantos otros, pero nosotros tomamos dos, si no, no nos da el tiempo, son demostrativos del proceso de comunitarización, de los aportes que hace, de la razón por la cual la doctrina sostiene que el derecho comunitario tiene su origen en la jurisprudencia, que es pretoriano. Claro. Entonces, qué objetivo tendría Frankovich contra Italia? O sea, ¿qué vendría a sentar? ¿Vendría a ratificarlo? En rigor, sigue siendo el mismo objetivo, pero en un proceso de comunitarización más avanzado, ya casi a lograr el derecho comunitario. Son aportes, son más aportes. Yo lo que les quise demostrar con elegir estos 3 casos es cómo fue avanzando la jurisprudencia, ¿entendés? Y ese avance jurisprudencial, en el sentido del concepto de derecho comunitario, se trasladó a una norma como el Tratado, ¿no es cierto?, de Maastricht, que termina formando una Unión Europea. Todo ayudó. Bien, eso está clarísimo. Y después el caso Mangouras, ese ya habla más de los derechos colectivos, ¿no? Primero, porque primero está el derecho al medio ambiente, claro, que infringen un daño al medio ambiente y tiene la obligación de reparar. Y después está el tratamiento del capitán del barco, en este caso de Mangouras, que lo privan legítimamente según la ley española de la libertad, y después le impone una fianza que para el señor Mangouras era irrazonable según sus características y sus particularidades. Claro, hay un criterio, Manuel, que es muy interesante pensarlo, en relación a el concepto de fianza. El concepto de fianza tiene que ser siempre, la cuantía de la fianza tiene que estar relacionada con la posibilidad concreta de la persona imputada, porque si no es un derecho en abstracto. A ver, desde el derecho internacional de los derechos humanos, el principio es que, en virtud del principio de inocencia, toda persona que está imputada de un delito penal debe atravesar el proceso penal en libertad. La excepción es la prisión preventiva. Y a su vez, la prisión preventiva se puede exceptuar cuando se da fianza suficiente. Por ejemplo, depende, esto es muy procesal, pero para que entiendas el concepto global. La fianza suficiente, si en todos los procesos, en todas las normas procesales penales, prácticamente en todas las que yo conozco al menos, siempre existe un 2641 que acá le llamamos que es el informe de personalidad. A ver, ¿quién es el sujeto? ¿Qué bienes tiene? ¿Quién es? ¿De qué trabaja? ¿Dónde vive? Entonces, en base a esa información, el juez dice, bueno, voy a imponer, en el caso de haberlo privado de la libertad, entiendo que con tanto dinero que el tipo puede pagar, esto es lo importante. Mangouras plantea eso. Claro, pero el tribunal al final le dice, bueno, nosotros analizamos todo y tus superiores, tu empleador podía hacer frente. Si bien vos no podías, en el contexto tu superior sí. ¿Por qué elegimos Mangouras? Porque ustedes saben que hay como un preconcepto formado en la sociedad de estudiantes y también en la académica que dice los juicios iniciados o los planteos iniciados por personas físicas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos o que aleguen haber sido víctimas de violaciones a los derechos humanos son juicios ganados. No es así. No, hay individuos que pierden sus juicios. Es como esto de un juicio llevado a cabo por un trabajador siempre se gana. Mentira. ¿Sabes la cantidad de trabajadores condenados en costas que hay? Estos son todos, pensamientos populares que se transmiten de oído en oído y terminan generando una mirada de la cuestión que es errática. Entonces, el caso Mangouras es un caso tremendamente lindo para pensar esto, cómo a veces hay
se utiliza el sistema de protección a los derechos humanos como una herramienta para obtener lo que no se puede obtener. Pero a mí me interesa que ustedes vean Mangouras y que entiendan, más allá de esta idea política mía, que entiendan que Mangouras es un caso que se da dentro del derecho regional de carácter internacional, por supuesto, de Europa, en el sistema europeo de protección de los derechos humanos. No es derecho comunitario. Eso está claro. Perdón, David, ¿podrías repetir? Discúlpame. Claro, el caso Mangouras no es un caso de derecho comunitario. No. Es un caso propio del Consejo de Europa, dentro del Consejo de Europa, del sistema de protección de los derechos humanos. Y es un caso que demuestra la eficacia plena del sistema, en la que un individuo intenta hacer uso del sistema, a mi criterio, de forma errática. Entonces, pierde, y no le hacen lugar. No dicen, usted no es víctima de violación de los derechos humanos, señor. No, déjese de hinchar. ¿Se entiende? Sí. Pero fíjate, si vos analizás toda la sentencia de Mangouras, vas a ver que el tipo agotó los recursos de jurisdicción interna, efectivamente estaba legitimado, el Estado a quien demanda efectivamente es Estado miembro, Estado parte de la Convención, efectivamente cumplió con todos los requisitos formales, etcétera, etcétera, etcétera. Se declaró la admisibilidad porque había cumplido con todos los requisitos. No hubo solución amistosa porque el Reino de España decía, no, yo no voy a andar pagándole a un tipo que... ¿Por qué? Porque reclame nomás. Y finalmente tuvo razón España. Dijo, ¿qué está pasando? El Tribunal de Estrasburgo le dijo, usted tiene razón, Estado. Eso es importante también, que uno lo sepa como abogado. ¿De acuerdo? Genial, sí, sí, sí. Jesús tenía una pregunta. ¿Quién? Jesús. Jesús. Sí, David. Entonces, en Europa, los protocolos sustantivos serían el 1 y el 1. El 1 solamente, claro. Y todos los demás serían adjetivos, ¿no? Obviamente el 9... Todos los demás que vimos nosotros, el 9, sí, el 11 y el 14. Claro, bien. Tal cual. Sí, sí. Y tengo otra pregunta. ¿Me escucha o me perdí? Sí, sí, sí. Perfecto. Con respecto al Brexit, todavía no vi el documento que subió de la compañera, pero ¿qué sería, digamos, como no lo vimos tanto en clase, qué sería lo Básicamente a mí lo que me interesa de Brexit es que conozcan las 3 fórmulas de salida que hay, que entiendan que no está previsto que se salga de la Unión Europea de esta manera, que conozcan un poquito de la situación. Perdón, pero está previsto por el artículo 50, ¿no era así? Casualmente. A ver, ¿a qué voy con esto? Fíjense que nosotros no tuvimos un solo caso de salida de la Unión Europea, con una cuestión de Groenlandia que no importa. El primer caso que se presenta es el del Reino Unido. La salida del Reino Unido, como pensaba el Reino Unido, no está prevista. Entonces hubo que adaptarse al artículo 50, que es el que más se asemeja. ¿Entendés, Camila, ahora? ¿Sí? Entonces, siguiendo ese pensamiento, es importante esto, porque si no, no terminamos de cerrar el concepto de la soberanía no se pierde, sino se comparte. Porque si no aceptamos que un Estado se puede retirar, entonces significa que le estamos robando la soberanía. Pero casualmente el sistema sí acepta que los Estados se retiren, pero tenemos que cumplir ciertos procedimientos, porque los efectos jurídicos de esa retirada son complejos. ¿Qué mejor que el Brexit para analizar todo eso? ¿Entienden? Pero no quiero que se hagan mucho problema con el Brexit, porque
Yo primero les quise compartir un trabajo mío para que lo tengan. Después se dio el tema de Nancy, que me pidió un trabajo y me pareció interesante que ella lo ampliara. Lo amplió muy lindo, se esmeró mucho en el trabajo que hizo y lo hizo muy lindo, pero no va a ser una cuestión más que en los aspectos que les acabo de señalar, que ustedes entiendan esto de que se puede retirar un Estado, cómo se retira, las 3 fórmulas. No tienen que ser expertos en la realidad del Reino Unido. ¿Está claro esto? No me interesa eso. Perfecto, pero ¿cuáles serían las fórmulas? La internacional, la que plantea Suiza. Exactamente, y la Noruega. La que plantea Noruega, esas 3, ¿no? Exactamente, esas 3 que están en una filmina mía. Exacto, bien. Entonces sería, perdón por recapitular, las formas previstas para la salida, que tenemos la de Noruega, la de Suiza y la internacional, y después sería que la salida, como Gran Bretaña pensaba salirse, no estaba la forma contemplada, ¿no? El tema es que hay que pensar en los... A ver, el concepto que vos tenés que tener presente, Manuel, es que cuando vos querés salir de un club, tenés que tener en cuenta los efectos que tu salida provocan en los demás. Y en tu misma gente, en este caso. A ver, acá hubo, no sé, los londinenses perdieron 27 estados donde podían trabajar. Y esto es una realidad. Sí, y los bancos también perdieron un montón de negocios. Por supuesto. Entonces, hay que empezar a renegociar todo, porque una cosa es cuando estamos bajo el paraguas del derecho comunitario, y otra cosa cuando nos abrimos. Entonces tenemos que salir del paraguas y nos vamos a mojar. Va a llegar un momento que nos vamos a mojar o el sol nos va a quemar. Algo nos va a pasar. Entonces tenemos que ir despacito, tenemos que ir viendo qué hacemos. ¿De acuerdo? Perfecto. El artículo 50 del TUE, ¿no? Es la que regula todo esto. Tal cual. Bien, bárbaro. Después... Básicamente Mercosur, Asia, África, Unión Europea, Brexit, la jurisprudencia, pero después no entra ninguna otra cosa. Ninguna otra cosa rara. No solemos hacer eso. Pensá preguntas raras para mañana, Marcelo. Manuel preguntó tanto que algo le voy a preguntar. Quédense tranquilos, Traten de descansar, pues es importante estar descansado. No es una tortura, no lo tomen así, por favor. Y después les voy a hacer una devolución individual a cada uno. ¿Ok? Bárbaro. ¿Sí? Bueno, gente, me despido. Nos estamos viendo mañana a 15:30. Gracias, profe. Mañana, gracias. Gracias, David.